¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros guardan los conventos entre sus paredes centenarias? En el corazón colonial de Puebla, la Madre Superiora Carmen Aguirre descubrió una fotografía amarillenta de 1861 mientras limpiaba el archivo histórico. Lo que vio en esa imagen cambiaría para siempre la paz del convento de Santa Rosa de Lima. Si valoras las historias que desafían lo que creemos posible, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de Latinoamérica nos acompañas hoy. Lo que revelaré sobre las gemelas Mondragón y su conexión con rituales ancestrales te hará cuestionar si realmente estamos solos cuando rezamos en la oscuridad. Acompáñeme y descubra la historia completa. En el corazón colonial de Puebla, donde las calles empedradas susurran historias de siglos pasados, el convento de Santa Rosa de Lima se alzaba como guardián silencioso de secretos olvidados. La Madre Superiora Carmen Aguirre, una mujer de 70 años, con ojos que reflejaban la sabiduría de décadas dedicadas a la fe, observaba con manos temblorosas la fotografía amarillenta que había encontrado esa mañana mientras supervisaba la limpieza del archivo histórico. «Madre Josefina, venga a ver esto», llamó con voz quebradiza a su asistente, una monja joven de 30 años que había llegado al convento hace apenas 3 años. La fotografía, fechada en 1861, mostraba la fachada de la iglesia tal como había sido durante la época de la Guerra de Reforma. Pero lo que hizo que la sangre de Carmen se helara no era el edificio, sino las dos figuras que aparecían en primer plano. Dos niñas idénticas, de aproximadamente 10 años, con vestidos blancos inmaculados y miradas vacías que parecían traspasar el tiempo. «Son las gemelas Mondragón», murmuró Carmen. «Pensé que todas las imágenes habían sido destruidas después de lo que pasó». Josefina se acercó intrigada. Como historiadora antes de tomar los hábitos, sentía una curiosidad natural por los archivos del convento, pero nunca había escuchado hablar de las gemelas Mondragón. «¿Quiénes eran?», preguntó mientras acercaba la fotografía a la luz que entraba por el ventanal. Carmen guardó silencio por un momento, como si evaluara si debía compartir aquella historia olvidada. «Fue antes de mi tiempo, pero mi predecesora me lo contó como una advertencia. Las gemelas Mondragón, Lucía y Dolores, eran hijas de uno de los hombres más ricos de Puebla, Ignacio Mondragón. Su esposa murió al dar a luz y él las crió solo. Eran conocidas por su belleza y por su peculiaridad». Josefina examinó más de cerca la fotografía. Había algo perturbador en la mirada de las niñas, un vacío que contrastaba con la inocencia de sus vestidos blancos. La historia dice que siempre hablaban al unísono y que nunca se separaban. Los pobladores comenzaron a sentir inquietud ante su presencia, especialmente cuando empezaron a ocurrir desapariciones de animales en las propiedades cercanas a la mansión Mondragón. Un escalofrío recorrió la espalda de Josefina mientras seguía observando la fotografía. Fue entonces cuando notó algo que le heló la sangre. Al mirar más detenidamente, se dio cuenta de que las gemelas no proyectaban sombra en el suelo empedrado, a pesar del sol brillante que iluminaba la escena. «Madre Carmen, mire esto, no tienen sombra». La anciana asintió lentamente. Nadie lo notó en aquel entonces. La fotografía fue tomada el día que las gemelas vinieron a la iglesia para su primera comunión. Esa misma noche, su padre fue encontrado muerto en circunstancias inexplicables. El silencio del archivo pareció volverse más denso, casi palpable. «¿Qué pasó con ellas?», preguntó Josefina, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos vacíos que parecían observarla a través del tiempo. «Desaparecieron esa misma noche. Algunos dicen que huyeron, otros que murieron en el incendio que destruyó parcialmente la mansión Mondragón. Pero hay quienes aseguran haberlas visto en los años posteriores,
siempre de la misma edad, siempre con los mismos vestidos blancos, apareciendo en las casas donde pronto ocurriría una tragedia. Josefina dejó la fotografía sobre la mesa. A pesar del calor de mayo que inundaba Puebla, sintió un frío inexplicable. «Es solo una historia para asustar a los niños», dijo, intentando convencerse a sí misma. Carmen tomó la fotografía y la guardó en un sobre de papel. «Eso creía yo también, hasta que empecé a verlas». Esa noche, Josefina no podía dormir. Las palabras de la madre Carmen resonaban en su mente mientras daba vueltas en su austera cama. «Empecé a verlas», había dicho la anciana antes de negarse a hablar más del tema y ordenar que la fotografía fuera guardada nuevamente en el archivo. El convento en penumbra crujía con los sonidos propios de un edificio colonial de siglos de antigüedad. Josefina se levantó, incapaz de conciliar el sueño, y decidió ir a la pequeña capilla para rezar y encontrar algo de paz. Los pasillos estaban iluminados tenuemente por algunas velas colocadas en nichos en las paredes. Las sombras danzaban como si tuvieran vida propia. Al pasar frente al archivo, Josefina se detuvo. Una luz se filtraba por debajo de la puerta. «¿Madre Carmen?», llamó suavemente, pensando que quizás la anciana había regresado para revisar más documentos. No hubo respuesta. Con cautela, giró el pesado pomo de bronce y empujó la puerta. El archivo estaba vacío, pero una vela ardía sobre la mesa central. Junto a ella, el sobre que contenía la fotografía estaba abierto. Josefina sintió que su corazón se aceleraba. Ella misma había visto a Carmen guardar ese sobre en uno de los cajones bajo llave. Se acercó lentamente, movida por una mezcla de miedo y curiosidad. La fotografía ya no mostraba solo la fachada de la iglesia con las gemelas en primer plano. Ahora, en un rincón que antes estaba vacío, se podía ver claramente una tercera figura. Una mujer joven con hábito de novicia. Una novicia que tenía el rostro de Josefina. El grito quedó ahogado en su garganta cuando sintió una mano fría sobre su hombro. Al girar, se encontró cara a cara con la madre Carmen, cuyo rostro mostraba una palidez mortal. «Las has despertado», susurró la anciana. «Ahora te han visto». «¿Qué significa esto?», logró articular Josefina, señalando su propia imagen en una fotografía tomada más de 160 años atrás. «Significa que te han elegido, como me eligieron a mí hace 50 años». Carmen se acercó a la mesa y sacó de su bolsillo una llave antigua que utilizó para abrir un cajón secreto en la parte inferior. De él extrajo un diario encuadernado en cuero oscuro. Este es el diario de la madre Isabel Valverde, quien dirigía el convento en 1861. Ella fue la primera en notar algo extraño en las gemelas. Y fue la primera en desaparecer después de encontrar su propio rostro en esta fotografía. Josefina tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas amarillentas contenían una caligrafía elegante, pero apresurada, como si quien escribiera tuviera miedo de ser interrumpida. 10 de mayo de 1861, leyó en voz alta. «Hoy han venido las niñas Mondragón para su primera comunión. Hay algo en ellas que perturba mi espíritu. Durante la ceremonia juré que sus labios no tocaron la hostia consagrada, sino que ésta desapareció antes de alcanzar sus bocas. El padre Anselmo no pareció notarlo, pero yo lo vi claramente. Y luego, esa pregunta que me hicieron al unísono después de la ceremonia. ¿Crees que Dios puede perdonar lo que aún no hemos hecho?». Josefina pasó la página, sintiendo que cada palabra aumentaba el peso del miedo en su pecho. 11 de mayo de 1861. Esta mañana han encontrado a Ignacio Mondragón muerto en su estudio. Los sirvientes dicen que las niñas no están por ninguna parte. El doctor Ramírez afirma que Mondragón murió de un paro cardíaco, pero yo vi el cuerpo. Vi las marcas en su cuello y esa expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Y lo peor
En sus ojos, reflejadas como en un espejo, se podían ver claramente dos figuras infantiles. Mientras Josefina leía, un ruido sutil comenzó a filtrarse en la habitación. Un suave tarareo, como de niñas jugando, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Las estás escuchando, verdad?», preguntó Carmen, cuyo rostro parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Siempre comienza así. El tarareo, luego las risas y finalmente las ves. «Esto no puede ser real», murmuró Josefina, cerrando el diario de golpe. «Es algún tipo de sugestión. O quizás...». Sus palabras quedaron interrumpidas por el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo, seguidos de risas infantiles que se alejaban. «Madre, tenemos que hablar con el padre Miguel. Él sabrá qué hacer. Quizás algún ritual o...». «El padre Miguel no puede ayudarnos», interrumpió Carmen con voz firme. «Nadie puede. Cuando apareces en esa fotografía, solo hay 2 posibles desenlaces. O te llevan a ti, o les ofreces a alguien más». El horror de aquellas palabras golpeó a Josefina como una bofetada. «¿Qué está diciendo? ¿Que debo sacrificar a alguien para salvarme?». Carmen bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro envejecido. «Hace 50 años, cuando encontré mi rostro en esa fotografía, la Madre Superiora de entonces me contó la misma historia que yo te estoy contando ahora. Me dijo que tenía que elegir, yo o alguien más. Elegí a una joven novicia, María Elena. La envié a pasar la noche en oración en la Capilla Norte, la que está abandonada desde el terremoto de 1840. A la mañana siguiente había desaparecido. Solo quedó su rosario en el suelo y un charco de lo que parecía ser agua, pero que olía dulce, como a perfume de niña. El tarareo se había detenido, pero ahora Josefina podía escuchar claramente respiraciones al otro lado de la puerta del archivo. «No voy a sacrificar a nadie», declaró con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Carmen la miró con una mezcla de admiración y lástima. «Entonces debes prepararte para lo que viene, porque ellas siempre obtienen lo que quieren, y lo que quieren ahora eres tú». La puerta del archivo comenzó a abrirse lentamente, sin que nadie pareciera empujarla. Un aroma dulzón, como de flores marchitas mezcladas con caramelo, invadió la habitación. «Están aquí», susurró Carmen retrocediendo hasta la pared con el terror dibujado en cada arruga de su rostro. Josefina, paralizada por el miedo, solo podía observar cómo la puerta terminaba de abrirse, revelando el pasillo vacío. Vacío, excepto por 2 pequeñas sombras proyectadas en el suelo, sombras que no correspondían a ningún cuerpo visible. El amanecer llegó a Puebla, con una llovizna fina que envolvía las cúpulas de las iglesias en un manto grisáceo. Josefina no había dormido. Después de aquella terrorífica noche en el archivo, había pasado las horas restantes en la capilla principal, aferrada a su rosario, rezando con una intensidad nacida del miedo más profundo. La Madre Carmen la encontró allí, arrodillada frente al altar, con el rostro pálido y ojeras pronunciadas. «¿Las has visto, verdad?», preguntó la anciana, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Josefina asintió lentamente. «Estaban en mi celda cuando regresé, sentadas sobre mi cama, peinándose mutuamente el cabello. Pero no eran sólidas. Podía ver la pared a través de ellas». Carmen se sentó pesadamente en el banco de madera junto a ella. El peso de décadas de secretos parecía doblar aún más su espalda encorvada. «Vienen de un lugar entre mundos», explicó con voz baja, como si temiera ser escuchada por oídos no humanos. «No están vivas, pero tampoco completamente muertas. Están atrapadas y buscan compañía. ¿Qué fue lo que realmente pasó con ellas?», y te preguntó Josefina, necesitando entender a qué se enfrentaba. Carmen miró hacia la imagen de Cristo crucificado que presidía el altar, como buscando permiso divino para revelar aquella historia oscura. La versión oficial
es que murieron en el incendio de la mansión Mondragón, la noche después de su primera comunión. Pero eso no es cierto. La verdad es mucho más terrible. Josefina se preparó para escuchar, aunque una parte de ella quería huir, abandonar el convento y nunca mirar atrás. Las gemelas Mondragón no eran normales desde su nacimiento. Los sirvientes contaban que nunca lloraban, que sus ojos seguían movimientos que nadie más podía ver. Su madre murió al darlas a luz, no por complicaciones del parto como se dijo, sino de puro terror. La comadrona que asistió el nacimiento enloqueció esa misma noche, repitiendo una y otra vez que no eran humanas. Ignacio Mondragón era un hombre de ciencia, un racionalista que desdeñaba las supersticiones. Atribuyó los rumores sobre sus hijas a la ignorancia de la servidumbre. Pero incluso él comenzó a temer cuando las niñas cumplieron 7 años y empezaron los incidentes. ¿Qué incidentes?, preguntó Josefina, aunque una parte de ella ya anticipaba la respuesta. Primero fueron los animales domésticos que desaparecían. Luego se encontraban mutilados en lugares imposibles, dentro de armarios cerrados con llave, enterrados en macetas dentro de la casa. Después, los sirvientes comenzaron a hablar de voces que los llamaban en la noche, de figuras infantiles que aparecían reflejadas en espejos donde no debería haber nadie. Carmen hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Mondragón consultó médicos, sacerdotes, incluso curanderos indígenas. Nadie pudo ayudarlo. Finalmente, desesperado, contactó a un ocultista francés que vivía en la Ciudad de México, Henri Deveau. Este hombre, tras pasar una noche en la mansión, le dijo a Mondragón algo que lo destrozó. Sus hijas habían muerto al nacer. Lo que había estado criando durante una década eran otra cosa. La iglesia parecía haberse enfriado varios grados. Josefina se estremeció, no solo por el relato, sino por la certeza absoluta con que Carmen lo contaba. ¿Qué hizo Mondragón?, preguntó en un susurro. Lo único que creyó que podía hacer. Siguió el consejo de Deveau e intentó un ritual para liberar las almas de sus verdaderas hijas, que según el ocultista estaban atrapadas por las entidades que habían tomado sus formas. Pero algo salió terriblemente mal. En ese momento las velas del altar parpadearon simultáneamente, como si una corriente de aire frío hubiera pasado por la capilla. Ambas mujeres se sobresaltaron. El ritual requería sangre inocente. Mondragón, enloquecido por el miedo y la culpa, secuestró a una niña del pueblo. Pero antes de que pudiera completar el sacrificio, las gemelas intervinieron. Lo que encontraron al día siguiente en la mansión fue una masacre. Mondragón, la niña secuestrada, el ocultista, todos muertos. Y de las gemelas, ni rastro. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó Josefina, incrédula ante tal horror. Porque dejaron un testigo, la madre Isabel Valverde, quien había ido a la mansión esa noche para hablar con Mondragón sobre sus preocupaciones respecto a las niñas. Se escondió durante la masacre y vio todo. Fue ella quien inició este diario. Carmen señaló el libro de cuero que Josefina había leído parcialmente la noche anterior. Cada madre superiora que ha enfrentado a las gemelas ha añadido su testimonio. Y ahora me temo que será tu turno. ¿Mi turno? Pero usted es la madre superiora. La anciana sonrió con tristeza. No por mucho tiempo. Cuando apareces en esa fotografía, tienes exactamente 7 días antes de que vengan por ti. A menos que sacrifique a alguien más, completó Josefina con amargura. Ya le dije que no haré eso. Entonces debes encontrar otra solución. En 160 años nadie lo ha logrado, pero quizás tú... Sus palabras fueron interrumpidas por la llegada apresurada de Sor María del Pilar, una de las monjas más jóvenes del convento. Madre Carmen, hermana Josefina, han encontrado algo terrible en el jardín norte.
Ambas siguieron a la agitada novicia hasta el pequeño jardín amurallado que raramente se utilizaba. Allí, un grupo de monjas se había reunido alrededor de algo en el suelo, sus rostros mostrando diversas expresiones de horror y confusión. Al acercarse, Josefina sintió que su sangre se congelaba. En el centro del círculo, dibujado con lo que parecía ser tierra rojiza, pero que ella sospechaba era algo mucho más siniestro, había un símbolo, 2 círculos entrelazados con una serie de inscripciones que reconoció del diario de Isabel Valverde. Era el mismo símbolo que Mondragón había utilizado en su fallido ritual. Y en el centro del símbolo, 2 pequeñas muñecas de trapo con hábitos de monja. Una tenía cosidos botones marrones donde deberían estar los ojos, la otra botones azules. Los ojos de Carmen eran marrones. Los de Josefina, azules. «Despejen el área», ordenó Carmen con una autoridad que contrastaba con su evidente terror. «Sor María, traiga agua bendita y sal». «Sor Josefina, venga conmigo inmediatamente». De vuelta en la oficina de la Madre Superiora, Carmen cerró la puerta con llave y se dirigió a un antiguo armario de roble. De él extrajo una caja de metal que abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. «Nunca pensé que tendría que usar esto», murmuró mientras sacaba un antiguo crucifijo de plata ennegrecida. Este crucifijo perteneció a la Madre Isabel. Es lo único que la protegió la noche de la masacre. Le entregó el crucifijo a Josefina, quien lo tomó con reverencia. «No te separes de él. Y hay algo más que debes saber, algo que no está en el diario, porque Isabel solo me lo confió a mí en su lecho de muerte, y yo debía transmitirlo únicamente a quien enfrentara la misma amenaza». Josefina esperó, sosteniendo el crucifijo contra su pecho. «Las gemelas no pueden ser destruidas porque no están realmente aquí. Son como proyecciones de algo que existe en otro plano. Pero Isabel descubrió que pueden ser enviadas de vuelta, selladas nuevamente en su lugar de origen». «¿Cómo?», preguntó Josefina, aferrándose a esta mínima esperanza. «Con la fotografía. Es un ancla, un vínculo entre su mundo y el nuestro. Si la fotografía es destruida de la manera correcta, en el lugar correcto, puede cerrar la puerta que ellas abrieron hace más de un siglo». «¿Y cuál es la manera correcta? ¿Cuál es el lugar correcto?». Carmen titubeó. «Eso es lo que no sé con certeza. Isabel solo dijo que la respuesta estaba donde todo comenzó. Siempre asumí que se refería a la mansión Mondragón, pero nunca tuve el valor de investigarlo. La propiedad ha pasado por muchas manos a lo largo de los años y actualmente está abandonada después de que su último propietario, Ricardo Herrera, se suicidara en circunstancias sospechosas». Josefina sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente, una conexión que había pasado desapercibida. La fotografía fue tomada frente a la iglesia, no en la mansión. ¿Y si el lugar donde todo comenzó no es donde nacieron, sino donde se revelaron por primera vez? Su primera comunión. Los ojos de Carmen se iluminaron con comprensión. La capilla norte, la que está sellada desde el terremoto, es donde se realizaban las primeras comuniones en aquella época. «Y donde desapareció María Elena», añadió Josefina, recordando la confesión de Carmen la noche anterior. Un trueno resonó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera a su descubrimiento. La llovizna se había convertido en una tormenta furiosa que azotaba los ventanales del convento. «No podemos esperar», dijo Josefina con determinación. «Si tenemos razón, debo ir allí ahora mismo». «No puedes ir sola», protestó Carmen. «Es demasiado peligroso. Precisamente por eso debo ir sola. No pondré en riesgo a nadie más». Carmen parecía querer protestar, pero algo en la resolución de Josefina la detuvo. En cambio, se dirigió a un cajón de su escritorio y extrajo una llave antigua de hierro forjado. «Esta es la llave de la capilla norte. Nadie ha entrado allí en décadas. Ten cuidado, el suelo puede ser inestable después de tantos años».
Josefina tomó la llave, sintiendo su peso no solo físico, sino simbólico. La fotografía, recordó de pronto. La necesitamos. Carmen asintió y sacó el sobre del bolsillo de su hábito. No me he separado de ella desde anoche. Temía que si la dejaba en el archivo podría cambiar nuevamente. Josefina tomó el sobre con cautela, como si contuviera algo vivo y peligroso. Quizás así era. Hay una cosa más que debes saber, añadió Carmen mientras Josefina se preparaba para partir. Las gemelas son más fuertes durante la noche. Si vas a hacer esto, hazlo antes del anochecer. Un reloj en la pared marcaba las 4 de la tarde. El cielo tormentoso hacía que pareciera mucho más tarde. «Tengo tiempo suficiente», afirmó Josefina, aunque no se sentía tan segura como pretendía sonar. Mientras se dirigía hacia la sección abandonada del convento, con el crucifijo de Isabel en una mano y el sobre con la fotografía en la otra, Josefina no podía evitar sentir que estaba siendo observada. Cada sombra proyectada por los relámpagos parecía contener figuras diminutas. Cada crujido del viejo edificio sonaba como risas infantiles distantes. La capilla norte estaba separada del edificio principal por un pequeño claustro ahora invadido por la vegetación. La puerta, de madera gruesa reforzada con herrajes oxidados, parecía no haber sido abierta en décadas. La llave giró con dificultad en la cerradura. Cuando finalmente la puerta cedió, un olor a humedad y algo más dulce, como el que había percibido la noche anterior, escapó del interior. Josefina se persignó y, aferrándose al crucifijo, entró en la oscuridad de la capilla olvidada. El interior estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por la luz grisácea que se filtraba a través de vitrales cubiertos de polvo y telarañas. El altar de mármol estaba agrietado y una estatua de la Virgen María yacía derribada en el suelo, con el rostro mirando hacia la entrada, como si hubiera estado observando la puerta durante todos esos años. Josefina avanzó lentamente, consciente de cada crujido bajo sus pies. En el centro de la capilla, algo captó su atención. Un círculo perfecto en el suelo donde el polvo no se había acumulado. Al acercarse, notó que el círculo correspondía exactamente al tamaño de la pila bautismal, que ahora yacía volcada a unos metros de distancia, como si alguien la hubiera movido recientemente. «Este es el lugar», murmuró para sí misma, sintiendo una certeza inexplicable. Sacó la fotografía del sobre y la observó una vez más. Su propio rostro seguía allí, entre las figuras de las gemelas Mondragón. Pero ahora había algo más. Las gemelas parecían estar mirando directamente hacia ella, a través del papel, a través del tiempo. Un trueno particularmente violento sacudió la capilla, y por un instante los vitrales se iluminaron con la luz del relámpago. En ese breve momento, Josefina vio que no estaba sola. De pie junto al altar derruido, dos figuras infantiles la observaban. Sus vestidos blancos estaban ahora manchados de algo oscuro, y sus rostros, idénticos en cada detalle, mostraban sonrisas que ningún niño humano podría formar. «Sabíamos que vendrías», dijeron al unísono, sus voces sonando como el tintineo de cristales rotos. «Todas vienen eventualmente». Josefina apretó el crucifijo con tanta fuerza que sintió que los bordes se clavaban en su palma. «No soy como las otras», respondió sorprendida por la firmeza de su propia voz. «No voy a huir ni voy a sacrificar a nadie». Las gemelas ladearon sus cabezas simultáneamente, como pájaros curiosos estudiando a una presa. «Entonces, has venido a unirte a nosotras voluntariamente. ¡Qué considerado! Normalmente tenemos que arrastrarlas gritando». «Nee, he venido a enviarlas de vuelta a donde pertenecen», declaró Josefina, dando un paso hacia el círculo limpio en el suelo. Las sonrisas de las gemelas se ampliaron de manera imposible, revelando dientes que parecían demasiado numerosos y afilados para bocas infantiles. «No pertenecemos a ningún lugar», respondieron.
Ese es nuestro castigo y nuestra libertad. Mientras hablaban, comenzaron a moverse hacia Josefina, no caminando, sino deslizándose como si flotaran sobre el suelo polvoriento. No dejaban huellas a su paso. Josefina retrocedió hasta que sintió el borde del círculo contra sus talones. Sabía instintivamente que no debía salir de él. «Vuestro padre intentó enviaros de vuelta», dijo, jugando su única carta. Sabía lo que erais realmente. Las gemelas se detuvieron, sus expresiones cambiando por primera vez. Un destello de algo parecido al dolor cruzó sus rostros idénticos. «Padre no entendía», dijo una. «Solo queríamos jugar», continuó la otra. «Para siempre», completaron juntas. Y las personas que han desaparecido a lo largo de los años, María Elena, ¿también estaban jugando con ellas? Las gemelas intercambiaron una mirada y por un momento Josefina creyó ver algo casi humano en sus ojos vacíos. Arrepentimiento o quizás anhelo. «Están con nosotras ahora», respondieron. «Nunca más estarán solas, como nosotras estuvimos». Un nuevo relámpago iluminó la capilla y esta vez Josefina vio que detrás de las gemelas había otras figuras, traslúcidas y borrosas. Mujeres con hábitos de diferentes épocas, todas con expresiones de terror congeladas en sus rostros espectrales. Entre ellas reconoció a una joven novicia que coincidía con la descripción de María Elena y a otras que asumió serían las víctimas a lo largo de los años. Todas parecían querer hablar, pero ningún sonido salía de sus bocas abiertas. Josefina sintió que el miedo amenazaba con paralizarla, pero se obligó a actuar. Con manos temblorosas, colocó la fotografía en el centro del círculo y extrajo de su bolsillo una pequeña caja de fósforos que había tomado de la cocina. «¿Qué estás haciendo?», preguntaron las gemelas, un tono de preocupación filtrándose en sus voces melodiosas. «Estoy cortando vuestro vínculo con este mundo», respondió Josefina mientras encendía un fósforo. Las gemelas se abalanzaron hacia ella, pero parecieron chocar contra una barrera invisible al llegar al borde del círculo. Aullaron de frustración, un sonido que ninguna garganta humana podría producir. Josefina dejó caer el fósforo encendido sobre la fotografía. Esta comenzó a arder lentamente, primero los bordes, luego hacia el centro. «¡Deténla!», gritó una de las gemelas a las figuras espectrales detrás de ellas, pero las mujeres atrapadas no se movieron. En cambio, sus expresiones comenzaron a cambiar, el terror dando paso a algo parecido a la esperanza. A medida que la fotografía se consumía, las gemelas parecían volverse menos sólidas. Sus contornos se difuminaban, como si estuvieran hechas de humo que se dispersaba. «No sabes lo que estás haciendo», gritaron las gemelas con voces que ahora sonaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos. «Si nos envías de vuelta, ellas vendrán con nosotras». Josefina miró a las figuras espectrales de las monjas. Algunas asentían levemente, como dando su consentimiento. Preferían cualquier destino, incluso lo desconocido, a seguir atrapadas como compañeras de juego eternas de aquellas entidades. «Que así sea», respondió Josefina mientras la fotografía continuaba ardiendo. Las llamas, en lugar de ser anaranjadas como cabría esperar, ardían con un azul sobrenatural. A medida que consumían la imagen, las gemelas parecían ser absorbidas hacia el fuego, como si este fuera un portal que las reclamaba. «No es justo», gritó una de ellas, su voz ahora apenas un eco. «Solo queríamos no estar solas». «Todos queremos eso», respondió Josefina con firmeza, «pero no a costa del sufrimiento ajeno». Un último relámpago iluminó la capilla, tan intenso que Josefina tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió, las gemelas habían desaparecido, también las figuras espectrales. Solo quedaban cenizas en el centro del círculo, cenizas que el viento que entraba por los vitrales rotos comenzaba a dispersar. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo contuviera la respiración.
Luego, lentamente, los sonidos regresaron. La lluvia golpeando el techo, el viento silbando entre las grietas de las paredes, el latido de su propio corazón. Josefina se dejó caer de rodillas, agotada física y emocionalmente. El crucifijo de Isabel seguía en su mano, ahora marcada con una leve quemadura en forma de cruz, donde había apretado con más fuerza. No supo cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando finalmente se levantó, la tormenta había amainado y los últimos rayos del sol poniente se filtraban a través de los vitrales, bañando la capilla abandonada en una luz rojiza. Al salir, se encontró con la Madre Carmen, esperando ansiosamente en la entrada del claustro. ¿Ha funcionado?, preguntó la anciana, su rostro tenso de preocupación. Josefina asintió lentamente. Se han ido, todas ellas. Carmen se persignó. Gracias a Dios. Pensé, cuando la tormenta se intensificó, temí lo peor. Necesito descansar, dijo Josefina, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Por supuesto, hija. Has hecho lo que muchas antes de ti no pudieron. Mereces descansar. Mientras regresaban al edificio principal del convento, Josefina no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más. Por un instante creyó ver dos pequeñas siluetas observándola desde una de las ventanas de la capilla norte. Parpadeó y la visión desapareció. ¿Ocurre algo?, preguntó Carmen, notando su vacilación. No, respondió Josefina, decidiendo que algunas visiones era mejor ignorarlas. Solo me preguntaba si realmente hemos visto el final de esta historia. Esa noche, Josefina durmió profundamente por primera vez en días, sin sueños ni perturbaciones. Al despertar, se sentía renovada, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. El convento parecía más luminoso, más pacífico. Las otras monjas comentaban sobre lo hermoso del día, sin saber que la noche anterior, el mal que había acechado el lugar durante generaciones, finalmente había sido desterrado. O eso creían. 3 días después, mientras Josefina ayudaba a catalogar libros en la biblioteca del convento, encontró algo que heló su sangre nuevamente. Un pequeño libro de cuentos infantiles, tan antiguo que sus páginas estaban amarillentas y quebradizas. No recordaba haberlo visto antes entre los volúmenes que estaba organizando. Al abrirlo, cayó de entre sus páginas una fotografía en blanco y negro. Una fotografía moderna, no un daguerrotipo antiguo como el que había quemado. Mostraba el patio del convento, tomada aparentemente desde una ventana alta. Y en una esquina, apenas visible pero inconfundible, estaban 2 niñas con vestidos blancos, tomadas de la mano. Con manos temblorosas, Josefina dio vuelta a la fotografía. En el reverso, escrito con una caligrafía infantil, se leía: «El juego no ha terminado, solo ha cambiado». 1 año había pasado desde aquel fatídico encuentro en la capilla norte. La vida en el convento de Santa Rosa de Lima había vuelto a la normalidad, o a una apariencia de normalidad que Josefina había aprendido a aceptar como suficiente. La Madre Carmen había fallecido durante el invierno, pacíficamente en su sueño, después de nombrar a Josefina como su sucesora. A sus 31 años, Josefina era excepcionalmente joven para ocupar el cargo de Madre Superiora, pero su valor al enfrentar a las gemelas le había ganado el respeto de toda la comunidad. Sin embargo, el descubrimiento de aquella segunda fotografía la había perseguido durante meses. La había quemado inmediatamente, por supuesto, pero el mensaje era claro. Las gemelas no habían sido completamente desterradas. Estaban esperando, observando, buscando otra oportunidad. Josefina había mantenido este conocimiento para sí misma. ¿Qué sentido tenía alarmar a las otras monjas cuando nada había ocurrido en todo 1 año? Quizás las gemelas estaban debilitadas, incapaces de manifestarse como antes. O quizás simplemente estaban jugando con su miedo, disfrutando de su angustia mientras esperaban el momento adecuado. Esa mañana de junio,
Mientras revisaba la correspondencia en su oficina, Josefina encontró un sobre que llamó su atención. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante que no reconocía. Con un presentimiento inquietante, abrió el sobre. Contenía una breve carta y un recorte de periódico amarillento. «Estimada madre Josefina», comenzaba la carta, «nunca nos hemos conocido, pero compartimos un enemigo común. Mi nombre es Daniel Herrera, sobrino de Ricardo Herrera, el último propietario de la mansión Mondragón. He dedicado años a investigar las circunstancias de su muerte, oficialmente clasificada como suicidio. Mis investigaciones me han llevado a ustedes y a las entidades que conocen como las Gemelas Mondragón. Lo que hizo hace un año fue valiente, pero incompleto. El ritual requiere más que fuego para ser efectivo. Si desea conocer la verdad completa, la espero mañana a las 3 de la tarde en el Café Royal. Venga sola, la reconoceré». La carta estaba firmada simplemente D.H. El recorte de periódico adjunto databa de 1925 y mostraba el titular: «Extraña desaparición en convento local. Joven novicia desaparece sin dejar rastro». El artículo describía brevemente la misteriosa desaparición de María Elena Suárez, la misma novicia que Carmen había sacrificado 50 años atrás. Josefina dejó caer la carta sobre su escritorio, sintiendo que su cuidadosamente construida sensación de seguridad se desmoronaba. Alguien más conocía la historia, alguien que creía que lo que ella había hecho no era suficiente. Pasó el resto del día debatiéndose entre ignorar la carta o acudir a la cita. Por un lado, podría ser una trampa. Por otro, si existía alguna posibilidad de terminar definitivamente con la amenaza de las gemelas, tenía la responsabilidad de investigarla. Finalmente, su sentido del deber prevaleció. Si las gemelas regresaban, todas las mujeres bajo su cuidado estarían en peligro. No podía ignorar esa posibilidad. El Café Royal era un establecimiento elegante en el centro histórico de Puebla, frecuentado principalmente por intelectuales y turistas atraídos por su ambiente de época y su famoso chocolate caliente. Josefina, vestida con ropa civil para no llamar la atención, se sentía incómoda mientras entraba en el local a las 3 en punto de la tarde siguiente. Apenas había dado unos pasos cuando un hombre de mediana edad se levantó de una mesa en el rincón y le hizo un gesto discreto. Tenía el cabello entrecano, ojos intensamente azules y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. «Madre Josefina», saludó mientras ella se acercaba. «Agradezco que haya venido. Por favor, siéntese». Josefina tomó asiento estudiando cuidadosamente a su interlocutor. Había algo en él que inspiraba confianza, a pesar de las circunstancias inquietantes de su encuentro. «Señor Herrera, su carta fue perturbadora. ¿Cómo sabe usted sobre las gemelas?» Daniel Herrera tomó un sorbo de su café antes de responder, como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. «Mi tío Ricardo compró la mansión Mondragón en 1970 sin conocer su historia. Era un hombre pragmático, un ingeniero que no creía en fantasmas ni maldiciones. Ignoró las advertencias de los vecinos, las historias sobre desapariciones y voces infantiles en la noche. Herrera sacó de su bolsillo una fotografía y la deslizó sobre la mesa. Mostraba a un hombre sonriente de unos 50 años, de pie frente a una imponente casa colonial. Así era mi tío antes de mudarse a la mansión. 3 meses después, deslizó otra fotografía. El mismo hombre, pero casi irreconocible. Demacrado, con el cabello blanqueado prematuramente, los ojos hundidos en órbitas oscuras. Parecía haber envejecido 20 años. Comenzó a hablar de niñas que lo visitaban en sueños, que le pedían que jugara con ellas. Todos pensamos que estaba sufriendo algún tipo de colapso nervioso, hasta que una noche me llamó, aterrorizado. Cuando llegué a la mansión, lo encontré en su estudio, acurrucado en un rincón, murmurando incoherencias. Herrera hizo una pausa.
su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Me mostró algo que había encontrado en el sótano de la casa, oculto detrás de un falso muro. Un diario que perteneció a Ignacio Mondragón. Josefina se inclinó hacia adelante intrigada. ¿El padre de las gemelas? ¿Qué decía el diario? Revelaba la verdadera naturaleza de las gemelas y el ritual que intentó. Pero más importante, explicaba por qué falló. Un camarero se acercó para tomar la orden de Josefina, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Ella pidió un té, aunque dudaba que pudiera beber algo. Mondragón descubrió que las entidades que habitaban los cuerpos de sus hijas eran mucho más antiguas de lo que cualquiera imaginaba. Continuó Herrera cuando el camarero se alejó. Existen referencias a ellas en textos prehispánicos, descritas como las devoradoras de almas, espíritus gemelos que fueron aprisionados por sacerdotes olmecas siglos antes de la llegada de los españoles. Está diciendo que no son fantasmas de niñas reales, sino algo más antiguo. Herrera asintió gravemente. Según el diario, estos espíritus pueden manifestarse solo cuando encuentran recipientes adecuados, gemelos idénticos. Se alimentan de la energía vital de sus víctimas, atrapando sus almas en un limbo entre mundos. El ritual que intentó Mondragón podría haber funcionado, pero cometió un error crucial. Utilizó solo su propia sangre, la sangre de un padre. El ritual requería la sangre de una madre. Josefina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por eso el ritual que yo realicé fue incompleto? ¿Porque solo destruí la fotografía? La fotografía era solo un ancla, un objeto físico que les permitía manifestarse más fácilmente en nuestro mundo. Al destruirla, debilitó su conexión, pero no la cortó completamente. El camarero regresó con el té de Josefina. Ella lo agradeció automáticamente, su mente procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Mi tío intentó completar el ritual correctamente, continuó Herrera cuando volvieron a estar solos. Encontró el símbolo descrito en el diario tallado en el suelo del sótano, debajo de varias capas de baldosas, pero antes de que pudiera realizar el ritual, se suicidó. ¿O eso es lo que dice el informe oficial? ¿Usted no lo cree? Mi tío dejó una nota, escrita con su puño y letra, pero las palabras no eran suyas. Vengo a jugar con ellas. Para siempre. Ese no era mi tío hablando. Josefina sintió que su piel se erizaba. Las mismas palabras que las gemelas habían usado en la capilla. ¿Qué pasó con el diario? La expresión de Herrera se oscureció. Desapareció la noche que mi tío murió, al igual que el símbolo en el sótano. Cuando regresé al día siguiente con la policía, el suelo estaba intacto, como si nunca hubiera sido perturbado. Entonces, ¿cómo podemos completar el ritual si no tenemos el diario ni conocemos los detalles? Herrera extrajo de su chaqueta un pequeño cuaderno de notas. Tomé apuntes detallados después de que mi tío me mostrara el diario. No es el original, pero contiene lo esencial, el símbolo completo, las palabras del ritual y, lo más importante, la localización exacta donde debe realizarse. ¿Y dónde es eso? En el lugar donde fueron invocadas por primera vez. No donde se manifestaron como las gemelas Mondragón, sino donde entraron en nuestro mundo originalmente. Según el diario, ese lugar es una cueva ceremonial olmeca ubicada en lo que ahora son los terrenos traseros de la mansión. Josefina intentó asimilar toda esta información. Parecía tan fantástica, tan alejada de la realidad que conocía. Y sin embargo, después de lo que había presenciado en la Capilla Norte, podía realmente dudar de algo. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Por qué no intenta realizar el ritual usted mismo? Herrera sonrió con tristeza. Lo intenté, hace 6 meses, y fracasé, como todos los demás antes que yo. Se remangó la camisa, revelando profundas cicatrices en ambos antebrazos. Ellas vinieron por mí esa noche. Logré escapar apenas. Desde entonces, me he estado escondiendo, moviéndome constantemente.
pero sé que me encontrarán eventualmente. ¿Y cree que yo tendré más éxito? Usted ya las enfrentó y sobrevivió. Y más importante aún, usted es una mujer de fe. El diario mencionaba que solo alguien con una fe inquebrantable podría resistir su influencia el tiempo suficiente para completar el ritual. Josefina guardó silencio, sopesando sus opciones. Si lo que Herrera decía era cierto, las gemelas eventualmente recuperarían su fuerza y volverían a amenazar no solo al convento, sino a cualquiera que cruzara su camino. ¿Qué necesitaríamos para realizar el ritual?, preguntó finalmente. El símbolo debe ser dibujado con una mezcla de tierra de la cueva y sangre de una mujer dispuesta a sacrificarse por amor, no por miedo. Las palabras deben ser pronunciadas al atardecer, cuando el día y la noche están en equilibrio. Y lo más importante, debemos tener algo que les perteneciera en vida, algo personal. ¿Cómo qué? Según el diario, Mondragón guardó un mechón de cabello de cada una de sus hijas el día de su nacimiento, como era costumbre en la época. Esos mechones deberían estar en algún lugar de la mansión, probablemente ocultos como el diario. Josefina consideró todo lo que había escuchado. Era peligroso, posiblemente suicida. Pero si existía una oportunidad de terminar definitivamente con la amenaza de las gemelas, ¿no tenía la obligación moral de intentarlo? ¿Cuándo?, preguntó simplemente. El próximo equinoccio sería ideal, pero no podemos esperar tanto. La próxima luna nueva es en 3 días. Es menos poderoso, pero debería ser suficiente. 3 días, repitió Josefina. Necesito tiempo para prepararme, para poner mis asuntos en orden en el convento. Herrera asintió comprensivamente. Por supuesto, pero debe ser cautelosa. No hable de esto con nadie. Las gemelas tienen ojos y oídos en lugares que usted no imaginaría. ¿Cómo nos comunicaremos? Herrera le entregó una pequeña llave. Esta es la llave de una habitación en el Hotel Imperial, a 2 calles de aquí. La he reservado bajo el nombre de María González. Vaya allí mañana a mediodía. Habré dejado instrucciones detalladas y todo lo que necesitamos, excepto la sangre, completó Josefina. Eso lo proporcionaré yo. Se despidieron con un apretón de manos formal. Mientras Josefina salía del café, no pudo evitar sentir que estaba siendo observada. En el reflejo de un escaparate, creyó ver 2 pequeñas figuras siguiéndola a distancia. Cuando se giró, solo había una pareja de ancianos caminando lentamente. De regreso al convento, Josefina reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. No podía confiar completamente en Herrera, apenas lo conocía, pero su historia coincidía demasiado bien con lo que ella ya sabía sobre las gemelas. Esa noche, mientras rezaba en la capilla principal, sintió una presencia a su lado. Al mirar, vio a una joven novicia que no reconoció. ¿Puedo ayudarte, hermana?, preguntó. La novicia sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No, madre. Solo quería decirle que la hemos extrañado mucho hoy. Antes de que Josefina pudiera responder, la joven se había ido, dejando tras de sí un leve aroma a flores marchitas. Esa noche, Josefina soñó con la capilla norte. En su sueño, estaba de nuevo allí, pero esta vez no estaba sola. Todas las mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años estaban de pie formando un círculo con las gemelas en el centro. «No puedes salvarnos», decían las mujeres con voces monótonas, como si recitaran un guión ensayado. «Pero puedes unirte a nosotras». Las gemelas, con sus vestidos blancos ahora completamente teñidos de rojo, extendían sus manos hacia ella. «Ven a jugar, Josefina», cantaban con sus voces de cristal roto. «El juego está a punto de terminar, y tú eres la pieza final». Josefina despertó bañada en sudor frío, con la certeza de que ya no había vuelta atrás. Debía enfrentar a las gemelas una última vez, o vivir el resto de su vida perseguida por ellas. Al día siguiente, con el corazón pesado pero la determinación intacta,
Josefina dejó el convento con la excusa de visitar a una familia necesitada. En su habitación dejó 3 cartas. Una para el obispo, explicando su ausencia. Otra para las hermanas del convento, pidiéndoles que rezaran por ella. Y una última, sellada, que solo debía ser abierta si no regresaba en 3 días. En esta última carta había escrito toda la verdad sobre las gemelas Mondragón y lo que estaba a punto de intentar. Si fracasaba, al menos alguien más conocería la amenaza y podría intentar detenerla en el futuro. Con el crucifijo de Isabel Valverde colgado al cuello y una pequeña daga oculta entre sus ropas, Josefina se dirigió al Hotel Imperial, preparada para lo que podría ser su última misión en este mundo. Lo que no sabía era que las gemelas ya la estaban esperando, y que el ritual que pensaba realizar tenía consecuencias que ni siquiera Daniel Herrera podía prever. El juego final estaba a punto de comenzar, y las reglas habían cambiado.